Entonces, acá nosotros ya, como habíamos adelantado un poco, habíamos hablado de que la energía existe en diferentes formas: mecánica, química, eléctrica, calorífica, nuclear, y vamos a ir viéndolas todas una por una, ¿verdad? Conforme avancemos en los cursos. Y hay una cosa que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí lo que pasa es transformaciones de energía. Con esa bolita que hicimos en el ejercicio anterior, que pasó por una superficie rugosa, ¿qué pasó? Parte de la energía que ella llevaba como cinética se transforma en térmica u otro tipo de energía, y por eso nuestro trabajo termina siendo negativo. Acá tenemos otro tipo de energía que le vamos a llamar no cinética, sino potencial gravitacional. Y es la energía que tiene un cuerpo cuando tenemos un cambio de altura. Entonces, aquí lo importante es que esa energía va a depender de nuestro marco de referencia, donde yo sitúo el origen, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esto que ya lo hablamos un poco, para el trabajo de la gravedad, que el trabajo de la gravedad es un tipo de energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que si vemos el cuerpo se mueve hacia abajo, que es la imagen de la izquierda, entonces como el cuerpo se mueve hacia abajo, el cambio de energía potencial va a ser eh, negativo. Vean que es lo contrario al trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser negativo? Bueno, porque un delta U es la energía potencial en un punto final menos la energía potencial en un punto inicial. ¿Y qué es la energía potencial? Acuérdense que eso era masa por gravedad por altura. Estamos partiendo de un punto a otro punto, donde el punto inicial era un valor mayor que el punto final, ¿ves? Porque estamos en aquí está el punto inicial, en una altura mayor, y terminamos en un punto final con una altura menor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta diferencia? Que UF menos UI me va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, vemos que el cambio de energía potencial gravitatoria va a ser menor que cero. ¿Cuándo? Vean qué está pasando cuando el trabajo es mayor que cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí. Cuando el trabajo realiza, realiza trabajo positivo y la energía potencial disminuye. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando el cuerpo se mueve hacia arriba, bueno, entonces el trabajo va a ser menor que cero y la energía potencial gravitatoria va a aumentar. También lo podemos ver de esta manera. Cuando el cambio de energía cinética aumenta, el cambio de energía potencial disminuye, ¿verdad? Y recuerden que cuando el trabajo aumenta, es porque la energía cinética que le pasaba aumentaba. Entonces esto lo tienen que tener claro. Son signos y esos signos va a ayudarles mucho en los cálculos. Entonces, aquí también lo dice para que lo tengan. Cuando W realiza trabajo negativo y la energía potencial gravitacional aumenta. Entonces, ya habíamos visto la energía potencial en su momento, ¿verdad? Eh, y ahora la tenemos acá. Energía potencial gravitacional, mg por h. Entonces, el trabajo de la gravedad yo lo podría encontrar con esta ecuación de aquí, ¿verdad? Y yo podría entonces decir que el trabajo de la gravedad va a ser igual a el negativo de un delta U. ¿Por qué el negativo? Porque ya hablamos de que cuando delta U es mayor que cero, el trabajo es menor que cero. Entonces tienen signos opuestos y por eso aplico esto en la ecuación, ¿verdad? Entonces al final el trabajo de la gravedad yo lo puedo encontrar ya sea con un signo menos acá y poniendo U2 menos U1, o distribuyendo el signo y quedándome que el trabajo de la gravedad es U1 menos U2. Estamos. Luego hay algo que se llama conservación de la energía mecánica. De hecho, de esto se habla un poquito en el colegio, en los primeros años, y en la escuela en los últimos años, que hablan de que existen dos tipos de energía mecánica: la cinética y la potencial. Y dicen que se conserva en un punto, tiene que ser la misma en otro punto. Eso es la teoría que estamos usando acá. Eh, si solo la gravedad realiza trabajo, entonces yo puedo decir que solo vamos a tener estas dos cosas.
una energía cinética en un punto inicial y una gravitacional en un punto inicial, y eso va a ser igual a la cinética en un punto final más la gravitacional en un punto final, ¿verdad? Y de esto deriva esta ecuación de acá, que ahorita vamos a hacer ejercicios de eso. ¿Y para qué nos sirve esa ecuación? Bueno, porque si tengo los datos, yo podría encontrar la velocidad de la partícula en un cierto punto, la altura que tiene en un cierto punto o hasta su valor de masa, dependiendo. Consideraciones importantes, se las pongo acá, que cualquier sistema en donde solo existe interacción con fuerzas conservativas, ahorita vamos a ver qué son fuerzas conservativas, la energía puede ser transferida una y otra vez de cinética a potencial y viceversa. Pero el cambio total va a ser siempre cero. La suma de energía cinética y potencial va a permanecer constante. Un ejemplo, si yo tengo una bolita, esa bolita la bajamos en el punto más alto, digamos aquí está el suelo, en el punto más alto vamos a tener, bueno, y supongamos que ella está aquí en una superficie, ¿verdad? Que está quieta. En este punto vamos a tener una energía potencial, que es la U, máxima. Y vamos a tener una energía cinética que se representa con K mínima porque no está en movimiento. Cuando ella empieza a bajar, ¿qué le va a pasar a la energía cinética? Empieza a aumentar porque conforme va bajando la velocidad cada vez va siendo más grande, más grande, más grande. Y recuerden que la energía cinética es un medio de m por v. Entonces empieza a aumentar hasta llegar a tener ¿cómo se llama? Una energía cinética máxima, ¿verdad? En el suelo. ¿Y qué le pasa a la energía potencial? Bueno, empieza a perder altura, 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 hasta llegar al suelo donde la altura es cero. Entonces vamos a tener una energía potencial, ¿verdad? Que va a ser U mínima y vamos a tener una energía cinética que va a ser K máxima. ¿Ves? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no hay fuerza, todos son fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza no conservativa? Es una fuerza que no pasa, no cumple eso. O sea, si hubiese habido eh, un viento ahí ocasionando fricción en la bolita, posiblemente esa bolita pierda energía en el viento, ya sea que caliente el viento y el viento se lleve parte de la energía cinética que tenía la bolita. Entonces, cuando ya llega al suelo, ya no va a tener la misma, la energía cinética máxima no va a ser equivalente a la potencial máxima que tenía en el punto más alto. Hay pérdidas de energía. Entonces, esto que podemos decir que U máxima más K mínima va a ser igual a K máxima más U mínima en ese procedimiento que hicimos. Esto solo pasa en fuerzas conservativas. O sea, no hay presencia de fricción o fuerzas de ese tipo. Entonces, otra consideración es que la energía potencial que se representa con un símbolo U, con su índice G, va a ser la energía almacenada en un sistema causa de la posición relativa o posición de las partes de un sistema. Entonces, tiene que haber un cambio de altura para que ella esté. Luego, cuando cambiamos la configuración del sistema, tal como el movimiento de una de sus partes, la fuerza conservativa realiza un trabajo W. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos cambiando el cuerpo de un punto a otro punto, entonces ya hay un, un trabajo, porque hubo una fuerza que movilizó a la partícula de un punto a otro punto. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen las fuerzas no conservativas? Una fricción o algo así, a eso le vamos a llamar trabajo de otras. Y ese trabajo de otras es lo que incluimos acá. Entonces, antes teníamos K1 más U1, todo lindo, igual a K2 más U2. Ahora, ¿qué vamos a tener? K1 más U1 y vamos a meter acá un trabajo de otras. Y lo vamos a igualar a K2 más U2. Y este trabajo de otras es el trabajo, es una energía. Ustedes calculan el trabajo de la fricción y lo meten ahí. Y Profe, ya les una queda la pregunta así ecuación. rapidita, profe. Dime, dime. Cuando se trabaja con un resorte, las únicas fuerzas que trabajan son la gravitacional
la gravitacional elástica y la cinética, otras es igual a 0, ¿verdad? Y hay que calcularla primero. Sí, correcto, eso puede ser una opción. Sí, nada más que no se llama gravitacional elástica, sino Ajá. potencial elástica. Perdón, profesor, si Mm, me equivoqué. Pero sí, usted puede trabajar W3 como cero si no hay fricción y lo que hacemos es meter una U más, ¿verdad? Que normalmente hacemos K1 más U gravitatorio 1 más U elástica 1 igual a K2 más U gravitatorio 2 más U elástica 2, ¿verdad? Ahorita solo hemos hablado de la potencial. Sí. Sí, profe, perfecto. Gracias. Ok. Y Tengo una esa es la pregunta, que... profe. Si Ajá, dime. hay potencial gravitatoria, ¿también habría potencial elástica? Sí, hay unos casos que sí. Un ejemplo, si tengo acá un resorte y tengo una masita, vea que al inicio hay elástica Ajá. y también vamos a tenerlo a una cierta altura y conforme Ajá. va subiendo tiene gravitatoria. Ok, 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 ya. Ahora sí Sí. entendí el sistema. Gracias. Si es totalmente horizontal, entonces no tendremos gravitatoria porque siempre va a estar a una misma altura. Ok, Ok. gracias. Entonces la elástica es como esa resortera, es una energía potencial, está ahí almacenada. En el momento que yo suelte ese elástico, me va a tirar a mí la piedra con una energía cinética. Toda esa energía potencial almacenada se va a transformar en energía cinética. Y dice que hay varias situaciones donde nos encontramos con esa energía potencial, pero a veces no son de naturaleza gravitacional. Y ahí tenemos la banda de la resortera. El trabajo es efectuado por la fuerza que estira la banda y ese trabajo se almacena hasta en la banda hasta que ésta se suelta. Entonces la banda imparte energía cinética al proyectil, ¿verdad? Hay otros tipos de energía potencial que no vamos a ver todavía más adelante, como la potencial eléctrica, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a ver. Aquí está el ejemplo del resorte. Entonces, en el resorte hay que hacer varios ejercicios para que ustedes lo vean mm, más, más accesible, porque no es difícil, pero hay que acostumbrarse. Entonces, en el resorte vamos a decir que si el resorte no está estirado, vamos a tener energía potencial elástica de cero. Si ya el resorte se estira, ¿verdad? Ya empieza a tener una energía elástica. Y la ecuación de la energía elástica es esta, 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Quién es K? K es una constante porque los resortes que cumplen una ley que se llama la ley de Hooke tienen un valor de constante. Esa constante le va a decir qué tan duro es el resorte o qué tan suavecito es el resorte. Prácticamente es lo que dice. Entonces, vamos a ahorita a hacer ejercicios para más o menos ver cómo, cómo meter esto dentro de la conservación de la energía. Ahí está la El, ecuación, ¿verdad? Ajá. el dibujo anterior, Ujú. que estaba el resorte, digamos, estable, o no sé cómo se dice, en cero, digamos, la Ajá. energía elástica, pero en el opuesto, en el de la derecha, que el resorte está comprimido. Ahí, ¿cómo sería la ecuación? ¿O sería la misma, digamos, con la K, con la constante, Kx? Son iguales siempre. La ecuación siempre es igual Ok, porque es energía potencial elástica. Vea que de hecho, como es un X al cuadrado, ahí siempre me va a dar un valor positivo. ok. Lo Aunque que esté comprimido o estirado. sí, correcto, porque Profe, el X está al cuadrado. profe, Ok. algo así rapidito que yo no entendí muy bien en el libro. Ajá, Entonces, dime. cuando el resorte se estira, se hace trabajo negativo en el resorte. Cuando el O- resorte se encoge a su posición normal, Ajá. se hace trabajo positivo. O sea, cuando se estira, la energía potencial cambia, ¿verdad? Y después pasa a cinética y vuelve otra vez a potencial. Entonces se conserva. Ok, voy a explicar eso aquí. Vamos a ver dónde puedo dibujar. Aquí. Voy a explicarlo. Eso es súper importante. Vea, usted tiene un resorte, ¿cierto? Y una masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a jalarlo hacia dónde? Hacia allá, ¿cierto? Entonces el desplazamiento va a ser hacia allá, ¿cierto? Lo vamos a estirar. Entonces, cuando yo estiro la masa,
el resorte, ¿hacia dónde va a estar jalando la masa? Hacia el lado Hacia la derecho izquierda. positivo. Al izquierdo, A ¿verdad? la izquierda. A la Ajá. izquierda, sí, Eso perdón. le llamamos fuerza de restitución, porque la fuerza de restitución es la fuerza que tiende a llevar esa masa De al vuelta al estado equilibrio. original. Ajá. Exacto, correcto. Entonces, vea estos dos, Opuesto, por eso tienen negativo. opuesto. Entonces, el trabajo efectuado por el resorte va a ser negativo, Negativo. Negativo. que es, creo que vamos a ver este caso de acá. ¿Lo ven? Porque estiraron la masa, el desplazamiento es a la derecha, pero la fuerza del resorte tiende a llevarse la masa Exacto. hacia el origen, Ujú. ¿verdad? Ujú. Este otro es diferente. Yo comprimo la masa, ¿verdad? No, este no, perdón, este ya está comprimida. Este es, yo comprimo la masa, la estoy comprimiendo, entonces lo estoy moviendo hacia la izquierda. Tienen la misma Bueno, dirección. sí, es que sí, creo que es, no, voy a hacerlo acá mejor, es que esos son diferentes. Listo. Es el mismo caso. Cuando yo estoy comprimiéndola, ¿verdad? La desplazo hacia allá, pero la fuerza del resorte tiende a llevarse, es como una fuerza de reacción. El resorte le hace una fuerza, la masa le hace una fuerza al resorte y el resorte en sentido contrario. Entonces la fuerza del resorte va hacia allá. Y también entonces tengo un trabajo Negativo. negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Bueno, aquí estaría el caso, pero es porque ya el resorte está totalmente comprimido. En el punto donde el resorte está, véalo, totalmente comprimido, ¿qué es lo que va a pasar? Ya el resorte ejerce entonces una fuerza hacia allá Ujú. Sí, y que sería se cinética empieza a después. movilizar. ¿Lo ven? Ahí sí el trabajo va a ser positivo. Igual cuando el resorte está totalmente estirado, ¿lo ve? Cuando está totalmente estirado, ahora la fuerza va a ir hacia la izquierda y el primer Y el movimiento que desplazamiento hace es a también. la izquierda, ¿sí? Entonces, en los extremos hay trabajo positivo y en el intermedio, ¿verdad? Cuando va por Ujú. ahí tenemos negativo. Ok. ¿Y cómo se vería entonces la, el trabajo elástico? Bueno, sería como es un potencial, es parecido a lo de la gravitatoria, es un menos del tau, pero elástico. Entonces uno aplica la ecuación, un medio de k por x1 al cuadrado, vea que pongo x1 porque había un menos, entonces cambia la distribución, menos un medio de k por x2 al cuadrado, y así encuentro el trabajo elástico, y de una vez ahí ya me va a tirar si es negativo, si es positivo, ¿verdad? ¿Cómo se vería en una gráfica? Un potencial de esta manera. Profe, una pregunta rapidita, ¿sí? Y si nos Ujú. piden el cambio en el trabajo potencial elástico, ¿cómo hacemos para encontrarlo? E igual, delta U elástico, U2 menos U1, ese es el cambio de energía potencial elástica. Nada más. El trabajo, nada más con un símbolo menos, que es lo mismo que estoy poniendo acá. Ah, ok, profe. ¿Listo? Gracias. Ok. Sí, señor. Y vean aquí la gráfica, vean que de hecho el resorte se comprime cuando va a tener un U elástico máximo y se estira aquí con un U elástico máximo. Aquí estaría la ecuación completa, ¿lo ven? Ya incluyendo el U gravitatorio y los U elásticos. Ahorita hacemos un ejercicio de eso. Ahora les pongo este resumen acá, ¿verdad? Propiedades del trabajo de las fuerzas conservativas. Entonces, todas son características de fuerzas conservativas. Se expresan como diferencia entre valores inicial y final de una función de energía de potencial. O sea, tienen su energía potencial. Veo, el elástico y el gravitatorio son fuerzas conservativas. Es reversible, significa que si un ejemplo, la cinética gana energía, entonces la potencial disminuye y luego la potencial aumenta y luego la cinética disminuye. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos inicial y final. Entonces, muy posiblemente un trabajo como el primer problema que hicimos de cero, ¿verdad? Porque solo depende de las trayectorias inicial y final, cuando son conservativas. Luego, si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero. En conservativas, qué sé yo, que yo empujé esta bolita hacia acá y luego la volví a empujar al mismo punto.
una trayectoria me da un trabajo mayor que 0 y la otra me da un trabajo menor que 0. Cuando sumo ambos me va a dar 0. Eso Eso no sería pasa. porque no hay desplazamiento. Es correcto porque no hay desplazamiento. Pero esto solo pasa con las conservativas, porque en las conservativas me va a dar esto. Hay unas que nunca va a dar el trabajo positivo, como la fricción. Si yo muevo esta bolita hasta allá y hay fricción, la fricción tiene trabajo negativo. Y cuando la vuelva a mover hacia allá, la fricción sigue teniendo trabajo negativo. Entonces, cuando la sume, ya no me da 0. Luego, algunas propiedades, ahora sí, de las no conservativas. Primero, cuando invierto la dirección del movimiento, se invierte la fuerza de fricción que realiza el trabajo negativo en ambas direcciones. Entonces, seguimos teniendo trabajo negativo en ambas direcciones. Esta otra, si yo lanzo una pelota hacia arriba, la resistencia del aire va a efectuar trabajo negativo sobre ella al subir y bajar. Entonces ya no voy a tener eso que tenía antes de que toda la energía potencial en el punto más alto iba a ser energía cinética máxima al punto más bajo, ¿no? Porque se está perdiendo energía conforme la bolita sube y conforme la bolita baja. Luego, el trabajo realizado por una fuerza no conservativa no puede representarse como una función de energía potencial. Yo no puedo hablar la energía potencial de fricción, no existe eso, ¿verdad? Luego, algunas fuerzas no conservativas, como la fricción cinética o la resistencia de fluidos, hacen que se pierda o se disipe energía mecánica. Entonces podemos hablar de que ellas son fuerzas disipadoras. Estamos, ven la diferencia, conservativa y no conservativa. Estamos, sí. Otra forma de ver la fuerza y la energía potencial, y es muy útil, es por medio de una derivada. Si yo derivo la energía potencial gravitatoria con respecto a, a la altura, ¿verdad? O la variable, lo que me va a dar es la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Entonces es una forma de verlo también, porque a veces nosotros lo que tenemos es el potencial y necesitamos la fuerza. Entonces uno lo que hace es derivar el potencial y ya obtiene la fuerza. Pero eso lo vamos también a ver en otros cursos. Por el momento va a ser algo así sencillo. Se les da una ecuación de energía potencial, ustedes la derivan y ya obtienen la fuerza en cuestión. Y esto sería lo de este capítulo, ¿no?